Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer compartir otra emisión de Frente a Frente. Ya les voy a decir cómo surgió el tema de hoy. Ayer teníamos dificultades con Carlos para identificar el tema. Eso pasa algunas veces. Pero bien, al final consensuamos sobre un artículo que me envió el director del Dato, José Luis Moncada, que por cierto va a estar con nosotros hoy. Siempre que tenga programas económicos, frente a frentes económicos, no les sorprenda que me acompañe el director del Dato que se transmite los martes por TSI. Pues decía el artículo que me envió, ex-CEO de Gildan propone alejarse de Honduras y trasladar operación a Bangladesh. Siempre a uno le sorprende por qué un ejecutivo de una empresa, un alto ejecutivo de una empresa, aunque ya no sea la máxima autoridad de la empresa, está proponiendo alejarse de Honduras y trasladar operaciones a Bangladesh. ¿Qué está pasando con nuestro país? Fue mi primera reflexión. Y todo lo que tenga que ver con generación de empleos o con empresas que prefieren otros países para ir a invertir y generar empleo en otros lados, dejando el nuestro, pues nos debe preocupar. Y fue mi primera reacción. Entonces me puse a leer el artículo. Miren que este artículo es de lunes, hoy es miércoles, es de lunes, es reciente, fresco. El exdirector ejecutivo de Gildan, Glenn Chamandy, dijo que tiene una estrategia para casi duplicar las ganancias del fabricante de ropa para 2028 si regresaba al trabajo, si regresa al trabajo. O sea que lo sacaron, ¿verdad? A Glenn Chamandy. Y que los inversionistas estarán mejor con él que vendiendo la compañía al mejor postor. El ex-CEO de Gildan. Empresa maquiladora que genera, como ¿cuántos empleos genera Gildan en Honduras en la maquila? 40,000 empleos, ¿se imaginan? Chamandy, quien fue despedido en diciembre después de una amarga pelea con los miembros de la Junta sobre la sucesión, dijo que bajo su liderazgo la compañía canadiense se endeudaría más, aceleraría la recompra de acciones y evitaría grandes adquisiciones. El objetivo es aumentar rápidamente las ganancias por acción y elevar el precio de las acciones a $60 para fines del próximo año y más de $100 en unos 5 años. Cerró la semana pasada en $37,13. Hasta ahí no tenía mayor sorpresa la noticia, pero sí el titular. Todavía no había llegado a la parte toral, al cuerpo que me interesaba de esa noticia, de que el ex-CEO de esta Gildan proponía alejarse de Honduras y trasladar operación a Bangladesh. Según la estrategia propuesta por Chamandy, que ya no es la máxima autoridad de Gildan, junto a la firma de inversión Browning West, Gildan trasladaría más producción a Bangladesh en el sur de Asia y lo alejaría de Honduras, donde los costos de energía y mano de obra son más altos. O sea que si Chamandy fuera la máxima autoridad de Gildan en este momento, ya hubiese alejado la inversión de Gildan en Honduras y trasladaría más producción a Bangladesh en el sur de Asia por los costos de la energía y la mano de obra que son más altos en Honduras. ¿Me entendieron? Bueno, llamé a Freddy Serrat, el ministro de Desarrollo Económico. Bueno, el productor lo llamó para que viniera al programa. Pero de inmediato Freddy nos dijo, no puedo mañana porque a Freddy le hicieron una intervención quirúrgica en el ojo, en uno. Entonces se está recuperando. Y le dije, participe por teléfono. No, porque ayer me llamó la presidenta para delegarme una actividad que le corresponde a ella, pero que no puede por su agenda. Entonces me dijo que fuera yo y le dije, no puedo, presidenta, porque me han pedido que esté 15 días de reposo porque fue una intervención fuerte en un ojo de Freddy. Le hicieron una costura de varios puntos dentro del ojo, así que debe estar en reposo. Por teléfono, le digo, intervenga por teléfono, hombre, se trata
Se trata de una empresa que genera muchos empleos en Honduras. Bueno, no puedo, Renato, lo siento. Sí, yo sé que lo sentía porque cuando le he invitado aquí está. Pero a las 7:30, 8 de la noche me llama. Renato, estoy preocupado. Yo creo que ustedes van a enfocar mal ese tema, me dice. ¿Por qué, Freddy? Para comenzar, ese Chamandi no es la máxima autoridad, no es el CEO de Hildan, dice. Fue. Y él tiene algunos problemas laborales. Por eso es que le está hablando de que si él fuese en este momento haría tal cosa, haría lo otro y alejaría toda la inversión de Hildan de Honduras y la llevaría para un país asiático. Pero mire, yo acabo de hablar con los principales ejecutivos de Hildan. Lucecita, páseme por favor el cel. Yo creo que a esta hora Freddy ya me escribió y me hizo un resumen de lo que le dijo uno de los altos ejecutivos de Hildan. Y yo se lo voy a leer en este momento. Freddy Cerrato. Andaba ubicándolo mal, andaba en... Aquí está. Me disculpan un poquito la improvisación que hago. Pero inmediatamente llamó el ministro de Desarrollo Económico a los ejecutivos de Hildan. Miren, le dice, aquí me acaba de llamar un periodista de Televicentro, del Frente a Frente, Renato Álvarez, para decirme que ustedes se van a ir del país, que prefieren invertir en un país asiático. No, le dicen en Hildan. Entonces le voy a leer textualmente lo que me envió el ministro de Desarrollo Económico. Buenos días, estimado Renato, dice. Bendiciones. Ayer por la noche dialogué con el señor Salomón Escoto, me lo acaba de enviar Freddy. Dialogué con el señor Salomón Escoto, el Senior Legal Counsel de Asuntos Regulatorios, Gobernanza y Cumplimiento de la empresa Hildan. Y resulta oportuno desvirtuar cualquier especulación sobre el cierre de operaciones en Honduras, cuando me ha manifestado todo lo contrario. Para tal efecto, le comparto el mensaje recibido del señor Escoto. ¿Qué fue lo que le envió el señor Escoto al ministro de Desarrollo Económico, Salomón Escoto? Honduras continúa siendo un centro de manufactura importante para Hildan y todo sigue como de costumbre. No hay planes de reubicar nuestro centro de operaciones de Honduras. Saludos a todos, me dice el ministro. O sea que fue falsa alarma. Fue tomada la noticia Sí. en el contexto. Es decir, la noticia está correcta porque lo que hace Dinero HN es reproducir un artículo que está acreditado a alguien, correcto. Y al final de este artículo dice, Hildan es el mayor maquilador de Honduras. Hildan es el mayor maquilador de Honduras. Son 40,000 empleos. Hildan es el mayor maquilador de Honduras por número de plantas y empleos. Su retiro sería un golpe para la economía hondureña y la industria maquiladora. Pero no. Aquí el señor Salomón Escoto, le ha escrito al ministro de Desarrollo Económico, Honduras continúa siendo un centro de manufactura importante para Hildan y todo sigue como de costumbre. No hay planes de reubicar nuestro centro de operaciones en Honduras. Creo que queda claro, ¿no? Creo que queda claro. Bueno, pero hay que hablar de ello, porque hay alguien que aunque ya no sea la autoridad de esta empresa, de haber estado en el cargo, hubiese alejado la inversión de Hildan y se la lleva para este país de Asia, porque dice que aquí los costos de operación y la energía son muy altos, entonces que invertir en Honduras no se vuelve competitivo. Ahí está una opinión que no hay que descartarla ni demeritarla. Todos sabemos el costo de la energía en Honduras y se nos encarece la mano de obra también. ¿No recuerdan ustedes a Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que le daba vergüenza que el salario mínimo en Honduras era más alto que en México? Así dijo. ¿Lo recuerda? Sí. Ahora, eso es otro tema, porque que tengamos el salario mínimo que
que tenemos actualmente es bueno para los trabajadores de Honduras, es bueno. ¿Qué sería de este país si tuviéramos con el salario mínimo de México? ¿Se imaginan cuánta decepción, frustración y más migración, más decepción? Bueno, pues dije yo, ni modo, ya este no va a ser el tema central del frente a frente. Pero, ¿saben algo? Ustedes saben que yo no soy experto en economía, pero que de tanto informar, leer y escuchar a gente experta, algo se le va pegando a uno, ¿verdad? No es cierto que llegamos a tener reservas internacionales para 8.5 hasta 9 meses de importaciones. Así es. Llegamos a tenerlas. Pero cuando yo veo que Marito Landa, periodista nuestro en TN5, y ayer Sara Carranza, me traen por 2 días consecutivos preocupados que tenemos reservas internacionales para 4.6 meses de importaciones, después de haberlas tenido en 8, 9, que eso es un colchón. ¿Sabe de qué estoy hablando? Que con eso es que importamos los combustibles, que le ponemos a nuestros vehículos para movilizarnos, a las plantas para producir, a las plantas térmicas con diésel para generar la energía que hoy tenemos aquí. Es que la gente debe entender esto. Sabe que con esas reservas, con esos dólares, es que importamos las medicinas que pasamos comprando todos los días. En este grupito de 3 que estamos aquí, estoy seguro que alguna pastillita tenemos que ir a comprar mensualmente en la farmacia. ¿Sí o no, doctor Nelson Ávila? Sin duda. Claro. ¿Sí o no, don José Luis Moncada? No una, varias. Claro. Solo yo tengo que estar con 3 pastillas y diferentes para controlar la presión arterial. Solo por la presión arterial. Ya se imagina por otras falencias o achaques. Yo estoy seguro que aquí más de una pastillita nos tomamos todos. Entonces todo eso no se compra con lempiras. A menos que sea una empresa nacional, una droguería nacional que fabrique algún medicamento. Pero la mayor parte de los medicamentos vienen de afuera, entonces eso se compra con dólares. Eso se compra con dólares. Y así muchas cosas, muchas cosas. Por lo tanto, mi reacción fue de preocuparme porque de haber tenido reservas en 8 o 9 meses, las tenemos en 4.6. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos gastando así los dólares? Bueno, yo sé que hay economistas y ahí mismo en el gobierno, uno de ellos es Edwin Araque, el presidente de Banprovi, que dice, no hombre, dice, suficiente con 3.5 meses para importaciones de reservas, suficiente con 3.5 meses. Pero bueno, no deja de preocuparnos este asunto. Por eso es que hoy aquí está con nosotros don Nelson Ávila. ¿Qué tal, Nelson? Mucho gusto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlo en el programa. Igualmente. José Luis, bienvenido. Está por llegar el director de investigaciones del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Matamoros, que tuvo que buscar una vía alterna porque hay un accidente ahí en esa carretera que va para Valle de Ángeles enorme. Se tuvo que venir por Santa Lucía, caer acá por Suyapa y salir por el santuario. ¿Se imaginan qué vueltota la que dio? Sí. Bueno, este es el tema de hoy. Que lo resume Lucecita Madrid. Buenos días, bienvenida. Claro que sí. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy. La caída de las reservas internacionales debería ser motivo de preocupación. ¿Qué piensa usted? Recuerde enviar su opinión a través del número de WhatsApp que está en pantalla, 9773-6065, y a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Comparta su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya se fijaron en ese título del programa, ¿va? Si lo podemos insertar de nuevo, por favor. La caída de las reservas internacionales debería ser motivo de preocupación. Esa es una pregunta, no estamos afirmando nada. ¿Debería ser motivo de preocupación? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes me pueden decir, sí, Renato, pero también me pueden decir, no, ¿y de qué se preocupa? Si con 3.5 meses, que históricamente es lo que hemos tenido de reservas internacionales para importaciones, hemos sobrevivido. Bueno, pero por eso están los expertos aquí, para que me expliquen si esto debe ser motivo de preocupación. Pero comencemos con lo de Gildan. Nos alienta lo que la máxima autoridad de Gildan en Honduras dice en este momento, pero
Pero tenemos un problema con los costos de producción en el país, ¿o no, Nelson? Vea, para ser competitivo se requieren 5 elementos. Competitivo. 1, competir en calidad. 2, competir en precio. 3, competir en volumen. 4, competir en servicios de postventa. Esto sobre todo es aplicable para altas tecnologías, ¿verdad? O sea, hay empresas productoras de computadoras que dan ese tipo de servicio. Y quinto, un elemento capital, competir en, sin duda, productividad. La productividad, que es considerada como el promedio de producción realizado en una unidad determinada o en la sociedad en su conjunto, y cómo lo calcula usted normalmente a nivel de la sociedad en su conjunto, divide el Producto Interno Bruto entre la población económicamente activa. En realidad debería ser entre la población económicamente activa trabajando en el sector formal, porque es lo único que se registra en el Producto Interno Bruto. El enorme problema en un país como el nuestro es que se pretende generar competitividad vía precio, fundamentalmente. Y eso hace que muchos exportadores presionen para la devaluación de la moneda, Y en consecuencia, cuando se funciona bajo esa racionalidad, entonces el resto de variables, la variable calidad, la variable volumen, la variable oportunidad, la variable productividad y la variable servicio de postventa pasa en un segundo plano. Y eso es complicado. Ese es el primer punto. El segundo punto, vea, el salario es el creador de riqueza, fundamentalmente con el capital. Claro. Entonces, el salario es un componente de producción, es el componente de producción más importante. Yo honestamente no tengo en este momento la estadística para determinar cuál es el porcentaje de la masa salarial dentro de la producción total versus el resto de costos. Tampoco tengo el porcentaje del costo de energía dentro del costo de producción total. Estoy utilizando las dos categorías que utilizó este ex gerente general de Gildan, sí. Gildan. En consecuencia, lo único que sí le puedo decir es que el problema es cuando se ve el salario solamente como un costo y no como el generador de riqueza. ¿Me explico? Ese es un serio problema de concepción económica que tenemos en sociedades atrasadas. Así es. El tercer elemento tiene que ver con la naturaleza de la economía en Honduras. En Honduras, el modelo económico apenas absorbe 1/3 de la población económicamente activa cada año. Me explico. Cada año llega al mercado del trabajo, o sea, por su edad, jóvenes que ingresan a la población económicamente activa, ¿no es cierto? O sea, personas en edad de trabajar. Cerca de 140.000 personas al año. De esos 140.000, el sector formal apenas absorbe 1/3. Esto significa, en realidad, que apenas 40.000 personas van a obtener trabajo en el sector formal. El resto está condenado o al desempleo o a hacer el trabajo informal. ¿Me explico? Por eso es importante el emprendedurismo, sin duda alguna, que tenemos que promoverlo para que la gente piense en realidad como creador, como innovador. Entonces, en una sociedad como la nuestra, ese es un problema. Y correlacionado con el tema que usted tiene, le diré, tenemos otro problema. Fíjense que las remesas, o sea, ¿cuál es el origen de las reservas internacionales? Son 3 fuentes. Sí. La primera, remesas. ¿En Honduras? Sí, en Honduras, remesas. La segunda, exportaciones. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y la tercera, préstamos. Sí. La mayoría es generada por los excluidos de Honduras. 9.000 Sí, con los que millones de migran, dólares. con los que están en... Oigan, yo me estaba... Y luego, si usted compara las exportaciones de Honduras versus las importaciones, se encuentra con un serio problema. Las exportaciones son insuficientes para pagar las reservas que se requiere por la diferencia con las importaciones. Y entonces, ¿de dónde viene ese financiamiento? Fundamentalmente de los que fueron excluidos. Bueno, ya vamos a llegar a ese tema. Ese es un tema que me parece estructural. No, de hecho, ese es el tema central. Claro. Yo en este momento solo les estaba pidiendo la opinión sobre esto que dice el exgerente general o el ex CEO de Gildan, que de estar él como máxima autoridad hubiese alejado la inversión de esta empresa en Honduras, que es centro de manufactura en Honduras, con 40.000 trabajadores, y se lo lleva ¿para qué país de Asia, dijo? Bangladesh. Para Bangladesh.
por los altos costos de la energía y por la mano de obra cara en el país. Sí. Bueno, buenos días, Renato. Buenos días, doctor Nelson. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Mire, yo comencé a hacer una investigación cuando encontré el artículo. La familia Chemandi ha sido la mayor accionista de Gilda y por décadas han estado en la dirección. Y recientemente, el año pasado, pues fue sacado Glenn Chemandi de la dirección de la empresa por un cambio accionario y otras situaciones que se dieron. Entonces, esas declaraciones de él son atribuciones que él considera que él hubiera hecho si siguiera en el cargo, ¿verdad? Pero efectivamente, Gilda sigue funcionando en San Pedro Sula. No es verdad que ninguna maquila se ha ido del país. Lo que ha sucedido el año pasado y antepasado es que la recesión de la economía de Estados Unidos ha bajado la demanda de maquila. Entonces la producción tiene que bajar. Entonces lo que hace cualquier multinacional es cerrar o bajar un poco de las operaciones. Y esto pues ha afectado con que entre el 2022 y 2023 hubo una pérdida de 45,000 empleos, que la maquila está proyectando para el 2027-28 una recuperación. Entonces, en este momento no hay esa situación de que alguna maquila puede irse del país. Gilda tiene su fábrica más grande en Honduras y la mayor parte de contratación la tiene en Honduras, de todo el mundo, ¿va? Entonces, eso quiere decir que no es de la noche a la mañana. El costo de energía, los maquiladores lo han podido manejar de otra manera, y es que ellos mismos ponen sus plantas de generación de energía eléctrica para contrarrestar ese precio. Ahora, el problema que sí están teniendo es el recurso humano. Ellos están demandando gente y no hay, la gente se está yendo. Igualmente la gente que está en toda esa zona alrededor de la maquila está emigrando. Por una parte, entonces, esos tienen una falta de recurso humano, y lo otro es la gran rotación que hay, porque para la maquila preparar a alguien son 4 a 6 meses que tienen que prepararlos. Y si hay rotación porque la gente se está yendo, es un proceso que atrasa la operatividad de la maquila, ¿verdad? Entonces los problemas son de otro índole en este momento y están tratando de trabajar para seguir manteniendo. Recordemos que la maquila ha generado desde la década del 80 una estabilidad en la zona norte y una generación de empleo, aparte de los beneficios que reciben de salud. Ustedes saben que la maquila contrata a 200 médicos, 60 enfermeras, tiene transporte para sus empleados y les está generando vivienda. Entonces, dentro de la estructura económica del país, es un componente que tiene una fortaleza que hay que cuidar. Es más, la política del gobierno debe ser atraer más inversión en maquila y diversificación de la maquila, como ha hecho Costa Rica, ¿verdad? Entonces, tenemos que avanzar hacia esos pasos. Bueno, miren que... Perdón, tenemos que avanzar hacia esos pasos, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes también para, utilizando la última palabra, diversificar la maquila. ¿Cómo es que en Costa Rica, y yo estoy claro, ¿verdad? Un país de 9 y fracción años de educación versus un país de 5.6 años de educación. Y se queda corto. En Honduras, Costa Rica son 11 años de escolaridad, se queda corto con 9. Sí, pero hay algunas discusiones al respecto, pero en todo caso es casi el doble del promedio de años acá. Y Costa Rica ha logrado desarrollar, sobre todo, este tipo de producción en componentes electrónicos, en ensamblaje, etcétera, etcétera. Yo creo que en Honduras es importante también que generemos una estrategia de diversificación. No, está bien, Nelson, pero mire, pero antes de eso... de gente estudiada o con cierta educación que sí lo puede Pero hacer. antes de eso, tenemos un problema que aquí no le damos importancia que resolver. Tenemos un problema que no le estamos dando la importancia, si es que lo vivimos casi todos los días. Si usted busca un albañil reconocido para que le vaya a hacer alguna reparación a su casa, y este albañil requiere de 2 asistentes, le está siendo difícil al albañil encontrar 2 asistentes. Claro, No encuentra, y cuando pregunta, ¿y qué se hizo Roberto, el que me ayudaba antes? ¿Y qué se hizo Ramiro, el que me ayudaba antes? ¿Y qué se hizo Pedro, el que me ayudaba antes? Se fueron. ¿Para dónde se fueron? Para España, para Madrid. En cualquier pueblo de Honduras, antes usted encontraba a un técnico que le arreglaba el refrigerador, que le arreglaba el televisor, que le hacía una modificación
a una puerta, a un llavín. Hoy en los pueblos de Honduras es difícil encontrar un albañil, un técnico en electrodomésticos. Es sumamente difícil. Y cuando la gente pregunta, ¿y qué pasa en este pueblo? Desarrollado y todo. Ha mejorado el comercio, hay más movimiento, hay 3 agencias bancarias, hay una circulación vehicular enorme. La gente se ha ido. Mire, problemas elementales que no encontramos, trabajadores porque emigraron. Son las cositas antes de ver si llegamos a estadios de desarrollo como los de Costa Rica. Debemos comenzar por retener a nuestra gente, a los técnicos nuestros. Yo les he contado esta historia. Estoy en una ferretería, una señora que gana 12,000 lempiras al mes. El otro día preguntándome, don Renato, ayúdeme con la embajada, por favor, a conseguir una visa. ¿Por qué? Le digo, mire, ya con 12,000 lempiras ya no puedo vivir en el país. Y hace algunos días se fueron, el jefe de electricidad de esta ferretería se fue para Estados Unidos, dice, y ahora les está mandando remesas para que reconstruyan la casa a sus hijos. Yo me quiero ir, no aguanto más, y con un salario de 12,000 lempiras. ¿Qué vamos a hacer si todo este tipo de gente que produce y genera riqueza porque quiere un poquito más, al menos encontrar un empleo, se nos va? Es un problema estructural que hay que resolverlo, sin duda alguna. Pero también es complejo en el sentido de que no solamente es una explicación económica y de oportunidad, sino que también es una explicación de violencia. Infinidad de personas salen de Honduras no solamente por la ausencia de oportunidades, lo cual es estructural, sino que al mismo tiempo el tema de la inseguridad, todos lo sabemos. Hay que atacar ambos elementos simultáneamente. Hay formas de hacerlo, sin duda. Pero aquí volvamos al punto de origen. Cuando hay declaraciones, en realidad, que violentan la institucionalidad en Honduras, que violentan la Constitución de la República, en donde politicoides se reparten el poder de las instituciones para autoprotegerse independientemente del partido político al que pertenecen, cuando hay declaraciones de precandidaturas presidenciales también altamente violentas y al mismo tiempo de generadoras de incertidumbre, todo eso aumenta el riesgo país. Y al aumentar el riesgo país, significa que hay menos inversiones en Honduras. Tanto inversión directa interna, que es muy baja lamentablemente, como inversión directa externa. Todavía nosotros estamos muy por debajo de la magnitud de la inversión directa extranjera que teníamos nosotros entre el año 2000 y el 2008. Aproximadamente. Estamos a menos del 70% todavía. ¿Qué le demuestra? Problemas estructurales también, comportamiento de politicoides que generan en sus declaraciones también efectos económicos adversos al interés de la nación. O cuando usted observa también, me disculpa, precandidaturas presidenciales altamente vinculadas a esquemas que en los Estados Unidos, en realidad, es a través de su marco jurídico el único país que está ejecutando ese marco jurídico y no Honduras, que es donde ejercieron esos actos criminales, muchos de ellos ligados a los partidos políticos. Le diré, ¿cree usted que hay condiciones para que venga la inversión en Honduras y en consecuencia que aumentemos las reservas internacionales por la vía de la inversión? No. Esa es la respuesta. Entonces yo les pediría, ¿perdón? A eso hay que sumarle la condición de los países vecinos, que está mejorando y se está fortaleciendo. Guatemala, en este momento, mire, Guatemala es un país que a mí me ha llamado la atención. Ahí la empresa privada no está tan preocupada quién llegue a la presidencia. La máquina funciona y tiene una normativa para apoyar la inversión que es extraordinaria. El Salvador acaba de hacer cosas interesantes. Se están dando pasaporte para que vengan talentos a trabajar El Salvador. Google acaba de llegar a El Salvador. 5,000. Nicaragua. Buscate ese edificio de Google en El Salvador porque yo les iba a hacer una pregunta elemental a ustedes. Óiganme, ¿qué significa ese edificio moderno que Google construyó en San Salvador? Es que mediáticamente... No, pero siga con la idea, con la idea general y después les pregunto específicamente Nicaragua también está trayendo inversión, no digamos Costa Rica. Y en cambio Honduras tenemos situaciones. Mire, la maquila tiene en este momento algunas adversidades, pero la que más está preocupada o que más le interesa solventar es saber cuál va a ser el último texto de la Ley de Justicia Tributaria, porque esa va a tener un efecto. Y dos, el tema del CIADI. Estas multinacionales
vienen al país, pero vienen con esa condición, que cualquier litigio tiene que ir a un órgano robusto, serio, manejado por el Banco Mundial, como es el CIADI. Sí, pueden la adaptar? decisión de salirse del CIADI me parece una lamentable decisión desde infinidad de perspectivas. Se lo van a exigir inversionistas, por un lado, pero lo otro, yo sí estoy completamente de acuerdo con reformas políticas en las 7 políticas macroeconómicas. Al contrario, más bien, este gobierno ha estado lento, solamente ha visto el tema de política fiscal, se le ha olvidado la política monetaria, la cambiaria, la crediticia, la importación, la exportación, la política financiera, etcétera, etcétera. Pero tampoco cualquier tipo de reforma. Tenemos millones de fotos en Google limpias, pero limpitas de ese edificio de Google en El Salvador. Tenemos millones de fotos de ese edificio de Google. Yo ayer las vi, limpias, limpias, limpias. Ahora, miren, está bien todo lo que me están diciendo, pero ya si no podemos retener la mano de obra, si ya no podemos retener la mano de obra, eso se convierte en un problema serio para Honduras. Nelson, José Luis, ya. La agricultura, el sector café, nos están importando cortadores. Usted ve el clamor de los productores de café cuando llega la época de corte, importando trabajadores de Guatemala para que vengan a cortar café. Y no es porque es Aragán el hondureño, sino porque se ha ido del país. Entonces, hay que empezar a hacernos la pregunta. ¿Cómo retener a la mano de obra en el país? Mire, es elemental. Renato, yo voy a poner un componente político, pero lo tengo que hacer. Miren, en vez de estar preocupados por Ecuador o por la invasión de Irak a Israel, que es una preocupación global, yo creo que hay temas internos que debemos de estar trabajando y preocupados en una política económica de sostenibilidad y de desarrollo. Hay que con estar un gabinete preocupados económico en ambas cosas. Yo voy a disentir también con usted. Si no hay que demeritar, no, estamos conectados. No es que yo no demerito. Yo no demerito. No, hay que preocuparnos simultáneamente por ambas cosas. Porque mire, eso de invadir una embajada, como lo hizo Ecuador en Quito, una embajada extranjera, eso es un retroceso enorme. Si le diéramos el tiempo a esta temática, que tenemos 2 años, 4 meses y no me ha podido solucionar y más bien la gente se está yendo, es porque el gobierno no ha puesto la atención y la planificación. En eso comparto plenamente con usted. Sí, usted está preocupado que salga un hondureño, yo también. No había inversión. Bueno, señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo el gabinete económico para las acciones correspondientes? No hay un clima de inversión. Mire, tenemos 4 instituciones que están vinculadas con la inversión. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía, el Ministerio de Inversiones y el Consejo Nacional de Inversiones. Señores, que me digan cuáles son los efectos y resultados. Mire, Costa Rica este año tiene 16 inversiones que representan millones y millones. El Salvador también. Entonces, lo que yo digo, los vecinos nos están quitando todo en unas oportunidades de China para acá, todo lo que se estaba dando, nosotros no aprovechamos nada. Una empresa china es la que está viniendo ahorita y nada más. Pero entonces, ¿dónde está la preocupación para que el hondureño coma? Para que el hondureño tenga un tiempo de comida que no lo tiene. Entonces, yo lo que digo es que hay que priorizar el interés y las necesidades de Honduras. Yo trabajé en la Cancillería y conozco la problemática, Renato, y sé que hay que darle tiempo y que la presidenta ejerce una función en este momento. Pero si ese mismo tiempo se dedicaran a trabajar en buscar soluciones, mire, ¿por qué no recibe a la presidenta del COEP, que tiene una agenda, una mujer que quiere presentar una nueva línea de trabajo, que si en el pasado hubo confrontación, ahora quieren tener un diálogo, sentarse y escuchar a la empresa privada? Ya Anabel va a ajustar 2 meses y la presidenta no la ha recibido porque está ocupada en temas internacionales, Renato. Seamos congruentes con las necesidades del país. No descuide lo internacional. Tiene un canciller y 3 vicecancilleres, no hay problema. Pero ahí está esperando la presidenta del COEP. Yo le pregunto a la presidenta Castro cuándo va a recibir a la presidenta del COEP y su equipo, que quiere presentarle un diálogo nacional para buscar las soluciones, porque el 2024 la economía no es tan buena como el programa monetario lo está señalando. Ya el Fondo Monetario y el Banco Mundial bajaron las expectativas de crecimiento y eso impacta en Honduras. Bueno, miren, voy a terminar este segmento con esta fotografía y video. La producción nos tiene ya fotografía y video. Eso es el edificio de Google en El Salvador. Ese es el edificio de Google en El Salvador. No es el más alto, pero es un edificio moderno.
No es el más alto, pero es un edificio moderno. Ahora, la marca Google en todo el planeta pesa. Y yo como ciudadano de Centroamérica voy a San Salvador y veo ese edificio Google, por mi cabeza pasan un montón de ideas. ¿Y Google qué está haciendo aquí? ¿Y Google por qué prefirió aquí? ¿Y Google por qué hizo esta inversión aquí con este edificio tan moderno? Decisiones políticas que tienen impacto económico. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se habla, en lo que se dice. ¿Qué representa para usted? Funcionarios públicos, ¿Qué representa para usted la construcción de ese edificio de Google en San Salvador? Una seguridad precisamente en el respeto a la institucionalidad, al marco jurídico y al mismo tiempo en la visión que tienen quienes están Pero usted dirigiendo sabe que Bukele no ha sido muy respetuoso de la institucionalidad y del marco jurídico. Sí, lamentablemente. Y aún así estos invierten ahí. La única, y yo lamento, en realidad, que a pesar de que la Constitución planteaba no a la reelección, él hizo algo similar a lo que hizo Juan Orlando Hernández, y lamentablemente Correcto. que algunos en Honduras también todavía piensan hacerlo, ¿verdad? Ahora se lo pregunto de Pero, nuevo. ojo, hay un marco, por eso yo le dije, es un marco de política, un marco de respeto a la institucionalidad y cada uno de los inversionistas evalúa también el nivel de incertidumbre o de certitud que le significa ese tipo de decisiones. Hay confianza en la economía salvadoreña, sin duda alguna, hay confianza en las decisiones políticas y al mismo tiempo, reitero, se trata de una persona que, esto es independientemente de la edad, está completamente consciente del mundo actual, del impacto de lo que significa al mismo tiempo la tecnología, que le da una enorme importancia a ese tema. Correcto. Mientras que el resto de países circundantes, esencialmente Honduras, estamos concentrados precisamente en politicoides del pasado corresponsables del caos en Honduras y que se pretenden erigir nuevamente en opción política. Así no le vienen nuevas inversiones. Google no vendrá a Honduras, por ejemplo, si persisten ese tipo de hechos. Reflexiono. Algunas políticas económicas está tomando El Salvador que inspiran a una transnacional como esta, a una marca universal como esta, a construir su propio edificio en El Salvador. Me imagino que es por algo. Ha llegado ya don Ricardo Matamoros, que es el director de investigaciones del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una inversión como la de Google en El Salvador, ¿por qué se hace? Obedece, muy buenos días, obedece principalmente a algo que señalamos como Universidad Nacional cuando se estaba discutiendo, cuando era un anteproyecto, la Ley de Justicia Tributaria. Mientras en Honduras estábamos pensando en una forma negativa con el tema de exoneraciones y en vez de pensar en cómo mejorarlo, justamente en El Salvador aprobaron un paquete de incentivos a inversión extranjera en tecnología y donde lo que hicieron es que repensaron el esquema. Por ejemplo, para este tipo de inversiones, si bien es cierto, tienen incentivos de tipo fiscal, están también solicitando que, por ejemplo, hay cuotas de empleados salvadoreños que van a ser formados y también tiene que ver con el tema de transferencia tecnológica, un poco imitando, ¿verdad?, guardando las distancias del modelo que utilizó China para atracción de inversión extranjera directa, que en el fondo lo que estaban haciendo es que en el largo plazo aprovecharon esa inversión para generar capacidades nacionales, no solamente en términos de formación, sino también en temas de investigación e innovación. Y El Salvador le está apostando a ese modelo. Entonces esto es el primer resultado, digámoslo, de ese paquete de incentivos a inversión extranjera directa. Bueno, reflexionemos. Expresiones de Ricardo Matamoros, el director de investigaciones del Instituto de Ciencias Económicas de nuestra principal universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y miren qué titular: Google llega a El Salvador con miras a desarrollar gobierno digital y educación. La primera apuesta de la llegada de Google a El Salvador es digitalizar servicios de gobierno digital. Fíjese bien. Siglo XXI. Siglo XXI.
Y aquí tenemos añales de estar discutiendo simplificación administrativa. Así es. Tenemos añales de estar en eso. Yo les digo, aquí han pasado como 7, 8 gobiernos desde el retorno a la democracia. Todos hablan de simplificación administrativa y aún hoy siguen hablando que están trabajando Renato, y que hay comisiones. Renato, yo les he dicho, ¿qué es lo que yo haría para que la inversión en 24 horas ingrese a Honduras? Acá se tarda infinidad, 100 y pico de pasos para poder hacerlo. Vea, en los Estados Unidos, en la época del presidente Clinton, cuando se discutía el tema de los homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas, él aplicó una ley que dijo: no preguntes, no lo digas. ¿Me explico? Nadie tenía derecho a preguntarle a la persona y la persona no tenía ninguna obligación para poder decir sus preferencias, que son muy personales y hay que respetarlas. Correcto. ¿Qué es lo que yo haría en el plano económico? Bueno, diría, invierta ahora, pero no haga esto. ¿Me explico? ¿Qué es lo que ocurriría? Yo pago un canon en una caja única, qué sé yo, toda nueva empresa, qué sé yo, que pague en promedio 20.000 empiras, por decir algo, ¿no es cierto? Para los costos que eso significa. Y usted le da el pliego de qué no hacer en materia de política laboral, qué no hacer en política fiscal, qué no hacer en política ambiental, etcétera, etcétera. Y la persona puede iniciar en 24 horas su actividad. Ahora, los organismos de gobierno que supervisen. Y si violentaron todas estas disposiciones, aplíquele en consecuencia las acciones correspondientes. Pero no limite la inversión. Eso es elemental. La inversión genera riqueza a través de la producción y esto genera 3 elementos fundamentales. 1, masa de salarios aumenta. 2, masa de ganancias. 3, masa de impuestos. Fundamentalmente directos e indirectos. Nelson, para ahí. Sí. ¿Cree usted que este gobierno con sus políticas limita la inversión? Sin duda. Y le voy a dar un ejemplo. Yo lamento que dentro de mi partido se haya generado la carrera, yo diría, politicoide, desde el partido para debilitar al mismo gobierno del partido, aunque el gobierno es de la nación. Pero cuando usted lanza precandidaturas y sobre todo cuando son dirigidas desde determinadas estructuras, entonces usted genera un impacto altamente negativo para la inversión. Por una sencilla razón, más de la mitad del tiempo usted está en acciones de tipo política partidaria. Está bien. Y eso le genera, ojo, deseconomía de escala, de toda naturaleza. Hay reducción Pero de las la políticas inversión. económicas tomadas hasta ahora, si es que se han tomado, ¿cree usted que en vez de estimular la inversión la limitan? Es que ese ha sido mi problema. Hay 7 políticas macroeconómicas fundamentales sobre las cuales la política fiscal que se plantea, que está para discusión, no tiene ni lo elemental, que es la matriz de impactos. Renato, yo les he dicho, ¿en cuánto va a aumentar la inversión en Honduras bajo esa política fiscal? Primer punto. Segundo punto, esa debe ser una respuesta inmediata. Segundo punto, le hablo de en cuánto va a aumentar la inversión. Segundo, en cuánto van a aumentar los ingresos fiscales. Porque si va a disminuir la inversión y van a disminuir los ingresos fiscales, ¿para qué hace reforma? Tercero, ¿para qué hace una reforma? Para disminuir, yo diría, la injusticia en el sistema tributario. Es que disminuye la injusticia o la desigualdad o lo que sea en el sistema tributario, ese tipo de decisión. Si no me dan una respuesta de esto, sin perjuicio de que yo le voy a decir también, y con esa política fiscal, el impacto disminuirá la inflación. El otro, si le parece, me quedo en esas 4 o 5. Quédese ahí. Tengo 50 preguntas por hacer. Y hágalas. Si no me responde Formúlelas. las 5 primeras, Miren, entonces le pregunto formúlelas. para que va No a venimos usted. aquí No, al contrario, estamos con el pensando en la ánimo nación. de desanimar, de desesperanzar. No venimos aquí a hacer oposición política. No venimos a eso, a hacer oposición política. Pero usted está en todo su derecho de pensar como piensa, porque además usted es un hombre con aspiraciones políticas. Lo está diciendo el moderador de este programa. Mi intención, aunque ellos son libres de emitir cualquier pensamiento, pero cuando elegimos el tema, yo no vengo a hacer oposición política. Vengo a reflexionar, Ricardo, no sé si venía escuchando por radio, que un ex CEO de Gildan dice que si de él dependiera, ya alejaría toda la inversión que genera 40.000 empleos en este centro manufacturero en Honduras y lo hubiese llevado para Bangladesh por los altos costos de la energía y además por la mano de obra cara en el país.
estamos hablando de que hasta hace unos años tuvimos un colchón en reservas internacionales de hasta 9 meses para importaciones. Y hoy lo tenemos en 4.6 nuestras reservas para importaciones. Estamos hablando de que este país, nuestro país, se está quedando sin mano de obra. Usted busca una reparación en su vivienda, algún electrodoméstico a su misma vivienda y le cuesta encontrar un albañil. Hasta los mismos albañiles les cuesta encontrar asistentes. Llegan las temporadas de los cortes de café y ahí empiezan en los medios de comunicación los productores a pedir, por favor, aquí tenemos empleo, vengan a cortar café. Los tenemos que traer de Guatemala, los tenemos que traer de El Salvador. Es que se nos está yendo la mano de obra. Entonces decía Nelson Ávila, bueno, Costa Rica con su maquila ya no solo es maquila manufacturera, es una maquila tecnológica. Nelson, le digo, pero antes de meternos en eso, que ya lo sabemos, comencemos a preguntarnos por qué se está yendo la mano de obra. ¿Qué va a pasar si todo el mundo se va del país? Entonces, y ahora caemos en una pregunta y con esto finalizamos el segmento. Pongamos de nuevo ese edificio de Google en El Salvador. Es una envidia positiva que tengo, se lo digo con toda franqueza. Es una envidia positiva. La primera apuesta de la llegada de Google a El Salvador es digitalizar servicios de gobierno digital para lograr interoperabilidad entre entidades públicas y mejorar la atención ciudadana. Mire usted qué conceptos. Google se instala en El Salvador, concretando de esa manera un contrato adquirido con el gobierno de ese país, anunciado en agosto de 2023. Se trata de una inversión de al menos 500 millones de dólares. ¿Desde cuándo no tenemos una inversión de 500 millones de dólares en Honduras? Bueno, sí, Honduras, la inversión en este momento, según los datos oficiales, llega a aproximadamente 700 mil millones de dólares. Y toda la inversión. Solo Google está invirtiendo al menos 500 millones de dólares. Se trata de una inversión de al menos 500 millones de dólares del presupuesto estatal salvadoreño. No, es una inversión del presupuesto estatal salvadoreño, sí. ¿Verdad? Voy a terminar de leer para después. El otro es mucho más. Sí. Para el pago de servicios con la firma basada en Mountain, California. Una de las primeras apuestas es la digitalización del gobierno salvadoreño en función del ciudadano, en tecnificar oficinas de gobierno, mejorar procesos de salud y en generar impacto económico. Vamos a desarrollar talento para El Salvador y para América Latina, desde San Salvador. Afirmó en un evento ante medios Eduardo López, presidente de Google, al momento de inaugurar sus instalaciones en el país, ubicadas en una de las zonas con mayor plusvalía del territorio salvadoreño. Trabajamos de la mano con el gobierno de El Salvador en su camino hacia el desarrollo de ecosistemas digitales simples para la importación, exportación, salud y registro sanitario, apuntó López en el blog de la compañía. Cuando viajemos a El Salvador en unos años y que ya miremos el servicio público de El Salvador, vamos a quedar los hondureños con la boca abierta diciendo, este país es de primer mundo ya, y este país cómo hace las cosas. Por eso es que quería las reflexiones de ustedes de lo que significa la instalación de Google en El Salvador, para que nos dé un poquito de envidia positiva de cómo atraemos ese tipo de inversiones a nuestro país. Bueno, mire, Renato, yo lo que siento es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología que hay acá, todavía no encuentro cuál es la respuesta estructurada para poder desarrollar el país en esa materia. No tenemos ni un 10% de gobierno digital que pueda responder. Si no hay interconexión entre los ministerios, entre las instituciones. El tema de educación está acéfalo en la materia. El único es Roatán, que ya 6,000 niños están trabajando con una computadora a través de un sistema que una fundación y otros isleños han apoyado. Yo que manejé un programa digital, el Honduras Digital Challenge, le puedo decir que en Honduras hay mucha capacidad, mucho talento, lo que necesita es oportunidad. En el interior del país hay gente talentosa que ha llegado a la primaria, pero en tecnología está al alcance. Yo le digo, gente que nosotros mandamos a Londres, que mandamos a San Francisco, que mandamos a Chile, con mucha capacidad, pero el gobierno no tiene una política clara. Y la empresa privada está caminando un poco porque dice, ¿de qué me sirve a mí adelantarme si la otra parte está atrás? Esto es que tienen que caminar al mismo tiempo. La universidad tiene laboratorios espectaculares en eso, pero no lo está potenciando como yo quisiera verlos. Yo lo conozco, los laboratorios, Ricardo, y están ahí sin uso. Es una realidad de la Universidad Autónoma. Ricardo,
tener una marca de estas en un país pequeño, que tiene la dimensión de un departamento de nosotros, Más grande el ancho. tener una marca de estas en un país como El Salvador, ¿qué tanto impacta en la visión del inversionista extranjero para ir a ver qué está pasando en ese país e invertir en esa nación? Creo que lo que hemos estado conversando hoy es la muestra de justamente el impacto que se quiere lograr. En realidad es más de tipo simbólico, ¿verdad? Porque de hecho el edificio es del gobierno de El Salvador, ¿verdad? La inversión es justamente orientada. Pero tiene impacto, ¿eh? Claro, claro, tiene ese impacto simbólico desde el punto de vista tanto nacional y principalmente externo, ¿no? El hecho de que una compañía, ¿verdad?, de las más grandes del planeta, se afinque en un país tan pequeño, en una región, ¿verdad?, tan poco desarrollada. Definitivamente lo tiene y lo que busca es justamente poner ese foco de atención de otros inversores, de otras empresas para poder atraerlo. Definitivamente, eso es importante. Ricardo, ¿te impresiona la visión de Bukele en la parte económica? No tanto. No hablemos de derechos humanos, de respeto al Estado de Derecho, de Constitución, porque ya sabemos cómo está en el poder, cómo se religió, mejor dicho, cómo se religió. Pero su pueblo lo apoya. ¿Te impresiona a ti las políticas económicas de Bukele o no? No, Hasta este momento no ha tomado decisiones de política económica Fuertes. trascendentes. Exacto. ¿no? Ok. Hay dos elementos. De acuerdo, o sea, la política económica en realidad no es, cuando uno analiza, en la misma línea que decía Y los Don indicadores lo Nelson, demuestran. exacto, entonces cuando uno analiza, por ejemplo, las medidas de política económica estrictamente, ¿verdad? Y que uno podría hacer análisis y decir, ok, esto va a impactar en inversión, en dinamismo económico, etcétera, no lo va a haber. Entonces no esperamos, por lo menos hasta este momento, con las medidas que se han tomado, que El Salvador vaya a crecer, por ejemplo, tasas siquiera arriba de 4%. Sí, pero ese paquete de reformas que hicieron para traer capitales, Bueno, es que él dice Sí, que él manejó pero- las cosas por paso. Primero fue a la seguridad, darle seguridad a la ciudadanía, y ahora está hablando de abrir el campo económico con un componente de innovación y tecnología que para mí es buena la idea. De acuerdo. Ahora, que lo case y lo lleve y lo desarrolle con impacto es otra cosa. Es otra cosa. De hecho, en sus promesas de campaña, ¿verdad? Justamente para este segundo periodo, justamente la oposición, ¿verdad?, le señalaba eso. Y entonces él dijo de que justamente a partir de este segundo periodo venía entonces el dinamismo y el desarrollo económico, pero hasta este momento no hemos escuchado por lo menos de políticas completas. Porque de nuevo, ¿no? Estas señales son buenas, este paquete de incentivos es bueno, pero esto tiene que ir acompañado, ¿no?, de un conjunto de acciones, ¿no? O sea, esto es... ok. Entonces, para terminar y que no quede confundida la gente, ese edificio, eso es presupuesto de El Salvador. Sí, Ese edificio de Google que se compromete a digitalizar y eso es muy positivo. el gobierno salvadoreño, toda la parte administrativa, hospitales, escuelas, colegios. Ese diría yo que es el segundo, la segunda gran señal que están dando. Hay que recordar que en Honduras, según investigaciones que nosotros hemos hecho, el segundo gran problema que tenemos para que el sector empresarial, el ecosistema empresarial, no crezca más, no sea más dinámico, resiliente, crezca, es justamente el tema de la libertad y facilidad de operaciones, que tiene que ver justamente con estas interacciones del gobierno, o sea, el tiempo que le lleva y los pasos que le lleva, sacar una licencia, renovarla, un permiso, pagar impuestos, etcétera. Esta facilidad que tiene justamente para poder hacer sus negocios de manera legal. Ese es el segundo gran problema que afecta al Ok. ecosistema empresarial. Mire, yo quiero una conclusión de ustedes de lo que hemos estado hablando. Una breve conclusión. Y ya luego vamos a pasar a lo otro. Ustedes son estudiosos, son expertos en economía. Lo que uno aprende, lo aprende de ustedes y de la lectura a que está obligado uno a hacer para no venir a hacer el ridículo a estos programas, hablando con expertos. Pero yo hago una comparación que no es que me aterra, pero no me deja de preocupar. Y digo, yo voy a consultar. ¿Les parece correcto que a esta altura, después de haber tenido reservas para 8 meses, para 9 meses de importación, las tengamos en 4.6? ¿Les genera un poquito de preocupación o les parece que estamos en lo normal? Por favor, me van a explicar después. Ahora solo quiero una pequeña conclusión de este tema que hemos La abordado. primera conclusión, la economía es una ciencia.
La economía no es un laboratorio, las naciones no son un laboratorio. Ok. Y en consecuencia la improvisación o dejar en manos de personas sin formación o sin experiencia económica, en donde los problemas fundamentales de una nación, la pobreza, tiene origen político y origen económico. La ineficiencia del sector público tiene también raíces de esa naturaleza. La capacidad de exportación tiene sus mismos orígenes, pero sobre todo la necesidad de hacer profundas reformas en las estructuras económicas es una decisión política, pero reitero, con amplio conocimiento. Vamos a ver, era una conclusión breve. Perdón, ningún político que conozca, o sea, si un político no conoce sobre economía, no es político. Lo mismo que un economista que no conozca sobre política, no es yo economista. quiero que la gente toda, indistintamente de su nivel de conocimiento, entienda lo que está diciendo Nelson Ávila. Por eso se lo voy a preguntar más sencillo. Para usted, las políticas económicas de esta administración de Castro Sarmiento hasta ahora no están repercutiendo absolutamente en nada para reducir la pobreza y para generar bienestar entre la gente, que al final es lo que todo gobierno debe buscar. No han tomado las decisiones adecuadas. Ok. José Luis. No las han tomado, definitivamente son evidentes. Y con condiciones de presupuesto que el Congreso le ha otorgado, con créditos internacionales y otras condiciones de los países amigos, y aún no han podido planificar y canalizar realmente el impacto que quisiéramos ver en ciertos sectores de la población, no dando, sino generando que sean emprendedores, que se puedan trabajar, que puedan superar y cruzar esa frontera de extrema pobreza a pobreza o de pobreza arriba. No lo tenemos. Ricardo Matamoros. Hay cosas muy buenas que resaltar, pero estas acciones de política económica son insuficientes. El mundo en el que estamos viviendo después de la pandemia, dimos un salto en el futuro. Estamos viviendo como el mundo que esperábamos tener en 2030 y nos estamos quedando atrás. Esto que estamos conversando, porque estamos poniendo otro ejemplo, a otros países, por ejemplo, son países que están implementando acciones justamente porque están entendiendo que el contexto mundial es diferente y continuará siendo diferente. Usted me provoca que le haga dos preguntas. Primero, ¿qué resaltaría en cuanto a fortalezas de este gobierno para reducir pobreza, para generar empleo? Considero que por lo menos desde el punto de vista ha sido positivo, se han salido un poco de la ortodoxia, por ejemplo, en la política monetaria. Y que por lo tanto ha permitido enfrentar el tema de la inflación de una manera diferente a lo que lo han hecho el resto de los países de América. Yo sé que hay mucha discusión sobre eso, pero el hecho de haber subido los tipos de interés nos hubiese afectado al sector empresarial fuertemente. Eso creo que ha sido muy positivo. El problema estuvo en el que eso no fue acompañado de las acciones de política fiscal, ¿verdad?, que permitieran aprovechar ese impulso de mantener las tasas bajas para impulsar el crecimiento económico. Nosotros, y la reducción de las tasas de interés. Siempre le hemos dicho nosotros, o sea, lo que se ha hecho es entonces que se metió el acelerador, pero por el otro lado el freno, ¿no? No se acompañó justamente para aprovechar esa política monetaria, cambiaria que se estaba haciendo para haber crecido. Nosotros hicimos los escenarios y lo publicamos. En 2022 pudimos haber crecido arriba de 4.5%, el año pasado también. Pero como las cosas no han cambiado, estamos de acuerdo, nosotros hemos hecho nuestras proyecciones, no vamos a crecer ni siquiera el 4%, por mucho siendo positivo el 4%, y eso es negativo. ¿Y con el asunto de los dólares, qué me decía? Con el tema de los dólares, en realidad no es una señal de alarma ni de preocupación, sin embargo sí es una señal de que en realidad no se aprovechó esa condición que se heredó, que no fue el resultado, aquí hay que aclarar algo, no fue el resultado de buenas políticas económicas tampoco, ¿verdad? Ese nivel excepcional de reservas que encontró el gobierno actual, sino que lo que no se ha hecho es haber aprovechado esa situación, ese nivel justamente para lo que estamos hablando, el tema de atracción de inversiones, una mejor coordinación o coordinación con el sector privado que justamente hubiese aprovechado el tema de poder incentivar justamente cambios en términos de la productividad. Cuando le hablo de los dólares, estoy hablando de esas quejas de la gente para repartir las divisas, de eso le estoy hablando. Ese tema es complejo. Aquí hay un tema clave y es el tema de la incertidumbre y la confianza.
¿El nivel de incertidumbre por parte del sector empresarial se ha incrementado en los últimos años? Sí. ¿El nivel de confianza del consumidor se ha desacelerado? Sí, lo dicen los datos, nosotros lo hemos estado presentando. ¿En el dato? Sí, en el dato, sí, justamente. Y justamente aquí el tema es de las señales que se están dando. De nuevo, no hay señales claras, hay mensajes contradictorios, mientras usted tiene política, este ejemplo que acabo de dar, mientras usted tiene algunas acciones de política que le generan la oportunidad para que usted impulse la actividad económica, por el otro lado, ¿sí? Por el lado de la política fiscal, ejecución del gasto, etcétera, da el mensaje contrario, ¿no? El tema de la falta de coordinación con el sector privado no da un buen mensaje, ¿sí? Al inversor nacional ni extranjero. Y entonces esas señales las recibe y las canaliza el inversionista y el consumidor. Y por lo tanto, eso hace de que los efectos positivos que puede generar algún tipo de política, la otra la contradice. Y todo esto entonces se genera en un cóctel en el que aquellas personas que tienen la capacidad de comprar más dólares o de ahorrar en dólares o de sacar los dólares, pues ante esa incertidumbre dicen mejor efecto precaución, ¿verdad? Pues entonces mejor retiro los dólares por cualquier cosa. Y eso es lo que ha ocasionado este desfase entre oferta y demanda. Son señales que hay que leer. La reducción de las reservas internacionales son señales que hay que interpretar de qué es lo que está sintiendo el consumidor y el empresario. Correcto, precisamente ese será el tema central cuando regresemos de la pausa. ¿Qué señal nos está enviando esa caída en las reservas? Aunque él parte de una premisa, dice que no era tan sano tener un colchón de 8 o 9 meses. No dije eso. No, Yo así se lo entendí. no, que es Le escuché que suficiente. dijo, no, y le escuché la palabra insano, que hasta insano era, o no lo dijo. No lo he dicho. No, lo que he mencionado es que, o sea, en una declaración ayer fue un nivel inusitado, ¿verdad? Algo a lo cual no estábamos Es acostumbrados. decir, ¿a usted le parece bien entonces que el país se proteja de esa manera teniendo reservas hasta para 9 meses de importación? Claro, se bueno, hubiese buscado aprovechar, mantener ese No, nivel. por eso se lo repregunté, Aunque- porque entonces es un chemalí. Pero no es una alarma el hecho de que en este momento estemos Las que tengamos en retornando. 4 meses. No. Ok, pues, No, eso es lo que quiero que me expliquen. ¿no? Es generalmente aceptado. Sí, Una capacidad para 3.5. tres meses de importación. Generalmente las hemos tenido en 3.5. Casi toda la vida 3 meses, hemos sí, tenido si en la hemos tenido en 3.5. 3.5 está un poquito arriba del límite considerado como razonable, tres meses de importación. Ahora, sí hay que tener mucho cuidado en el uso, sin duda alguna, de la reserva internacional. acuerdo, Vaya, de por acuerdo, ejemplo, de acuerdo. le voy a decir qué hubiese hecho yo con los $1.000 millones del Banco Central. Yo creo el Banco Nacional del Emprendedurismo y contribuyo bajo la estrategia de par y paso con los Estados Unidos para decirle, ustedes quieren menos inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, par y paso, uno y uno. Tengo 50.000 millones de lempiras, con ello yo puedo beneficiar. Mínimo 500.000 jóvenes, para que no se vayan, que era lo que usted decía, mínimo 500.000 a un promedio, ojo, de 100.000 lempiras, o máximo 1 millón de personas a un promedio de 50.000 Pues ese es el lempiras puntito que de vamos a crédito. analizar. Ese es el puntito. Las tenemos en 4 Eso es meses. perfectamente posible. Las reservas están para 4 meses de importación. Lo normal, los he escuchado a ustedes desde hace tiempo, lo reiteran hoy, son 3.5, 3 meses. Reservas para 3 meses de importación. El asunto es que estas se alimentan de las remesas principalmente y de las exportaciones, que también se han caído. Y los Entonces, créditos endeudamiento. internacionales, endeudamiento. Puede llegar un momento en que Sí, no, hay que tener inclusive mucho estemos cuidado. haciendo uso de Aunque le voy esas a decir reservas. algo. Aquí el licenciado Matamoros hacía referencia también a un tema que existe en Honduras y que no es marginal, es el tema de la especulación. Ok, me lo explica sobre- todo. Me lo explica todo después de la pausa, por favor. Damos lectura en este momento a su opinión a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Buenos días. Casi todas las señales que manda este gobierno es para ahuyentar la inversión. Parece que ese es el propósito, que nos vengan inversionistas de países capitalistas. Comparten más mensajes. El Salvador tomó la decisión de adoptar el Bitcoin y todas las criptomonedas, dando un abrazo a la tecnología económica. Y eso mira Google. En Honduras hacen lo contrario, todo es involución. Buen día, me preocupa más quién nos gobierna. El mundo no invierte en gobiernos de izquierda, comparte el televidente.
Damos lectura a este mensaje. Los pintores, los albañiles, los carpinteros, los pegadores de piso y otros trabajos de esta índole en Estados Unidos. Los hondureños son los más preparados, unos tienen títulos universitarios, maestrías. Así estamos en ese país preparando profesionales para que vayan a hacer esos trabajos a Estados Unidos. Esa persona no se equivoca. Estamos preparando gente en las universidades para andar pegando pisos en los Estados Unidos. Que nos dé vergüenza, que nos molestemos, que nos entristezcamos, pero es así. Hay médicos que están de taxistas en los Estados Unidos. Toda la inversión en la educación pública superior para preparar buenos profesionales para Honduras. Y que por la situación del país, no de ahora, si es que venimos así desde hace mucho rato, los tengamos allá haciendo oficios en Estados Unidos. Hombre, ¿cómo vamos a crecer? Es señal de que tenemos problemas estructurales serios que resolver los hondureños. Así es, comparte un televidente. Felicito al señor Nelson y a José Luis por su contribución a nuestro conocimiento. Es cierto, los problemas estructurales a nadie les interesa, mucho menos los requisitos discriminativos que ponen para conseguir un trabajo. Por ejemplo, edad, carro propio y que solo los que reúnan los requisitos serán los tomados en cuenta. Así no sale un país adelante. Comparte el televidente. Que no se me resienta Ricardo Matamoros porque ese mensaje fue escrito antes de que él viniera, ¿verdad? Sí. Quiero comentar, comparte el televidente, que la empresa donde yo trabajo, que omito el nombre, hace 3 años nos daban bastantes horas extra. Ahora solo nos dicen que lo más que podemos hacer de horas extras son 60 y hace 2 años no hacemos horas extras. Dicen que es por ley, sin hacer horas extras, el salario no nos ajusta para querer hacer algún otro proyecto. Comparte el televidente, la indiferencia de la poca gente que en Honduras puede hacer algo para que este país progrese, posiblemente lo lleve a desaparecer en un futuro no muy lejano. Comparte el televidente, continúe enviando sus mensajes, recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ok, ¿saben qué? Tengo a dos funcionarios del gobierno que quieren intervenir. Yo les dije a mis invitados, sus puntos de vista aquí no tienen censura. A mí me gusta invitar gente que no ande calculando lo que va a decir en función de no quedar mal o quedar bien. No. Vengan a reflejar la academia, lo que Nelson aprendió aquí en nuestra autónoma o en otros centros de educación superior, lo que aprendió siendo el presidente de los trabajadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes saben que Nelson Ávila, mientras estuvo en Washington, fue el presidente de todos los trabajadores del BID. Este hombre que ven aquí, este es un profesional subutilizado en Honduras. Subutilizado. Y aún así no se cae. Y eso me agrada de Nelson Ávila. Hay que mantenerse siempre. Ya le he dicho y se lo mantengo, tengo hijos que lo admiran. Como sé que hay un montón de jóvenes que lo admiran y que lo quisieran ver encaramado ahí en esa silla presidencial. Cierto. Pero bueno, ok. José Luis es un estudioso de la economía también. Tantos años de experiencia. ¿Saben ustedes que él fue el hombre más cercano de Pepín Ascona cuando era presidente y él un joven? 23 años. 23 años y Pepín Ascona tenía una tremenda confianza en José Luis Moncada. ¿Lo sabía usted? Es otro hondureño que hay que valorarlo. Y Ricardo Matamoros, yo le estaba diciendo todavía que era el director de investigación del Instituto de Ciencias Económicas de la UNAI, y no es cierto. Fallé, Carlos, por favor. Mira, es el director de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Sabe usted lo que significa que alguien llegue a ese cargo en la principal universidad pública de un país, director de investigación científica? Me gusta porque es por mérito. Caramba. Me gusta porque es por mérito. En el currículum de él, eso pesa en cualquier lado del mundo. No es tan alto, diría alguien, pero no tiene pinta de ser científico. Pero en el cuerpo de ese hombre hay conocimiento, hay equilibrio, hay ciencia. Parece jovencito y no. No, sí lo es. Bueno, tengo al gerente de Hondutel y al gerente de Hondutel y tengo al ministro de Planificación y Estrategias del gobierno, a Ricardo Salgado, que está en Santiago de Chile. Sí, se quieren referir a todo lo que está haciendo o va a hacer el gobierno en materia de inversión. Pero eso es bueno, pues. Eso es bueno. Vamos a escucharlos. Somos tolerantes. Vamos a escucharlos. Ya les dije, yo no vengo a hacer aquí un programa y ponerme en oposición política.
cometo ese error. Yo no soy periodista militante. Sí veo lo que está pasando, lo que sucede alrededor de nosotros, y para el país quiero lo mejor, no importa la ideología del gobierno. A mí eso no importa, lo que me importa es que este país, por favor, empiece a generar igualdad, menos inequidad en la distribución de la riqueza, pero antes de decir eso, quiero que genere riqueza a Honduras. Es que ese es el punto. El bien común, Correcto. No el bien de algunos. Óigame, si no genera riqueza, ¿qué es lo que va a repartir? Completamente. Lo primero es generar riqueza, y por eso me gusta el discurso de Nelson Ávila, porque dice, para crecer en esto, para mejorar en esto, debemos hacer esto. Es que primero debemos generar riqueza. Si no tenemos riqueza, ¿qué vamos a repartir? Vamos a repartir paja y bolsas solidarias. De lo poquito, andar contentando a la gente con la comida del mes. Eso no es crecer, por favor. Entonces, primero, quiero plantear el tema para después darle paso al gerente de Hondutel y al ministro Ricardo Salgado. El asunto de las reservas internacionales que han bajado a 4.6 meses de importaciones, si no me equivoco. Este es el trabajo periodístico que nos ha preparado la periodista de TN5 Estelar, Sara Carranza. Las reservas internacionales han caído en más de 1.300 millones de dólares en los últimos 2 años, pasando de cubrir 8 meses de importación a 4.6 meses. Esta imparable caída es preocupante, ya que se está poniendo en riesgo la única garantía que tiene el Estado hondureño para mantener estable la economía, importar productos básicos y dar certeza a los inversionistas. Sí, en realidad que es preocupante. Vamos a ver qué ocurre en el primer semestre. De aquí para allá pues habría que diseñar por parte de la autoridad monetaria algunas estrategias que frenen. Es el momento de tomar decisiones, indica este economista, al explicar que el Banco Central debe priorizar el otorgamiento de los dólares a los sectores como medicamentos, combustibles y alimentos, pues de lo contrario se puede llegar a una devaluación del empira y eso tendría un efecto aún más negativo. Lo que sucede en último momento cuando hay ausencia de dólares y la banca comercial no puede suplirlos, se genera el mercado paralelo, conocido como mercado informal o mercado negro. Y este mercado negro empieza a distorsionar el tipo de cambio. Y ese tipo de cambio que se genera desde el mercado negro, quiera o no, tiene impacto también en el tipo de cambio formal que maneja el Banco Central de Honduras. Pero hay que ir más allá y comenzar por generar confianza, explica este analista, al asegurar que la incertidumbre y la especulación han sido factores claves, pues provocaron un aumento inusitado de la demanda de dólares y la fuga de capitales. Sí, definitivamente el tema de la incertidumbre es una de las razones más importantes que está afectando este desbalance, digámoslo así, temporal entre la demanda y la oferta de divisas. Otro inexcusable error de la administración Castro fue utilizar $1.000 millones de las reservas para financiar al gobierno central, en lugar de enfocarse en atraer inversión y aumentar las exportaciones, dice este empresario. Desafortunadamente, creo que habían unas salidas totalmente diferentes, porque debimos haber entrado en un proceso de ofrecer que el país podía atender la demanda de los inversionistas que querían de verdad hacer un propósito común con nosotros en la generación de inversiones y de empleo. Según los expertos, los gobiernos han estado muy cómodos, sin preocuparse por impulsar los sectores productivos y dependiendo de las remesas que este año están disminuyendo. Antes de escuchar al gerente de Hondutel y al ministro de Planificación y Estrategias del gobierno, así rapidito Nelson, rapidito José Luis, rapidito Ricardo, el punto toral del asunto de las reservas, que hayan bajado a 4.6, ¿no debe preocupar? No es preocupante. Okay. Lo que sí es preocupante es el manejo que se ha hecho y que debería hacerse de las divisas, eso es diferente. Pero para los efectos de poder financiar las importaciones, no, como dije, internacionalmente o técnicamente es aceptado una relación divisas, 3 meses de importación. ¿A usted levantó la mano? No, completamente de acuerdo. Ahí, en todo caso, lo que ha faltado es de repente un uso más
creativos, si lo queremos ver así, de los niveles. En su momento surgieron varias... a ver, porque aquí hay que aclarar algo, tampoco se trata de solamente tener reservas porque sí, ¿verdad? Y tener ahí el dinero ganando unas tasas de interés allá en bonos, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos, bajísimas, sino que se pudo haber utilizado en su momento, por ejemplo, desde la universidad y desde otros sectores también, se propusieron ideas como, por ejemplo, utilizarlas para poder apalancarse y poder acceder, por ejemplo, a financiamiento barato usando las reservas como garantía sin tocarlas. Eso perfectamente se pudo haber hecho con 1.000 millones, 2.000 millones, y eso pudo haber permitido acceder a esos mismos valores, ¿verdad? Unos 1.000, hasta 1.500 millones a tasas de 1 o 2%. O sea, vamos a eso, ¿no? Justamente a que era una oportunidad, se encontró con un nivel sumamente alto que se podía constituir en una oportunidad justamente para impulsar obviamente sectores productivos como el sector agropecuario, manufactura, el sector microempresario, etcétera. No pudo haberse hecho de esa manera. Pero insistimos, en realidad el nivel, pues básicamente ya perdimos ya esa ventana de oportunidad, porque al estar en 4.5, 4.6 ya no podemos entonces, no tenemos ese mismo margen de maniobra. José Luis Moncada. Yo creo que a mí sí me preocupa, porque si el gobierno recibió esa condición, para mí la tuvo que haber mantenido. Y ese es el resultado de algunas otras decisiones en política monetaria, en política de cambio, en política fiscal, que de una u otra manera tienen una relación a la falta de lo que es una coordinación de un gabinete económico que pueda manejar los indicadores que tenía positivos, mantenerlos y mejorarlos, y lo que estaban abajo, subirlos. Pero en este caso vemos lo contrario. Entonces, si siguen la misma línea de rascar las reservas internacionales para solventar ciertas cosas que no ha podido solucionar por otro lado, a mí sí me preocupa. Bueno, la pregunta fue si preocupa. No me preocupa. ¿A él le preocupa, a usted no? Perfecto, no. A mí no me preocupa el hecho, porque el nivel es superior al promedio normalmente aceptado. Y la pregunta es sobre las reservas con relación a las importaciones. Lo entiendo. Ahora, luego dije yo, pero lo que sí es adecuado es el análisis sobre la administración de esos recursos que se ha hecho, y segundo, sobre las mismas estrategias para la administración a futuro de esos mismos recursos. O sea, estoy planteando... ¿Qué repercusiones ha tenido haber sacado todas esas reservas hacia donde fueron orientadas? Es decir, ¿qué beneficio le ha hecho a Honduras? Bueno, yo veo que... Hemos pagado servicio de deuda, hay que reconocerlo. Sí, o sea, es utilizar parte de las reservas sobre la base de préstamos con el Banco Central para pagar deudas. Y eso no siempre es la mejor decisión, ¿me explico? Okay. Y es lo que, para mí, yo lo hubiese orientado hacia lo que dije, la reducción de la pobreza a través Nelson, pero si no tenés dinero para pagar esa deuda pública, hay que hacerlo mediante el apalancamiento. Yo perfectamente mantengo las reservas internacionales, pero las uso precisamente como una estrategia colchón y obtengo créditos de largo plazo. 4.5 millones de hondureños no entendimos cuando yo pregunté, Nelson, pero si esas reservas se han utilizado para pagar servicio de deuda, ¿de dónde vamos a pagar entonces? Nelson me salió con el apalancamiento, ahí nos quedamos. Casi 5 millones en Marte, que no entendimos. Cuando dice apalancamiento, ¿a qué se refiere? Es utilizar las mismas reservas, para que nos entendamos, como un colchón financiero mediante el cual yo puedo obtener otros recursos de deuda, sin duda alguna, a tasas inferiores, y yo mantengo las reservas internacionales. Como garantía. Como garantía. Sí. Entonces usted pudo haber agarrado 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, hace por medio de un instrumento con banco, voy a decir, BESIE, aún en la misma negociación con CAF, etcétera. Sí. Y entonces usted dice, le dejo esto como garantía, ¿verdad? Y usted me presta 1.500 millones a una tasa de 2%, por ejemplo. Baja el nivel no de baja reservas, el nivel de reservas porque usted no ha perdido el dinero y obtiene más reservas porque obtiene 1.000 millones más. Perfectamente se puede haber hecho. Sí. Pero no para reservas, sino que para colocarlos en el... correcto. Le aumenta las reservas y lo coloca. El impacto siempre es altamente positivo. Sí.
Pero ya en este momento estamos un poco más ajustados, ya en este momento no existe ese margen. No se aprovechó esa oportunidad. Óigame, y si las reservas si las remesas no se mantienen y las exportaciones no crecen, a eso me refería y solo tengo 3.5 meses de reservas para importaciones, ¿qué onda ahí? A eso me refería, que eso puede reducirse, y ahí sí entramos en una crisis. Claro, lo que pasa es que estadísticamente hablando, en los últimos años, la diferencia en la reducción de las remesas no ha sido altamente significativa y nos mantenemos en aproximadamente 9.000 billones. Pero Nelson, hay un problema, que ya las remesas no están viniendo como antes, porque la gente ya se está llevando toda la familia. Y toda la familia está allá. Ya aquí ya no viene. Ese fenómeno ha se fue el padre, sí, la madre, todos se están yendo. Eso va a ser preocupante dentro de unos años. Como lo que ya. en El Salvador. No, va a ser Yo conozco familias que ya están completas allá. Cuando en El Salvador muchas de las personas, producto de la violencia, se fueron y se fue toda la familia, poco a poco, ya no había ese hecho. El otro es por la longevidad. Cuando una persona tiene muchísimos años de estar allá y sus familiares ya crecieron, y todo lo demás, ya deja de enviar. O sea, hay todos esos elementos que hay que considerar. No sé si es un tip suyo, pero me levanta la mano así y yo creo que me está pidiendo la palabra. Ah, sí, son las dos cosas. Son las dos cosas. A ver, no, miren, aquí hay un tema que en realidad me estoy acordando de cuando estaba estudiando la licenciatura en economía. El problema, aquí lo que ha ocurrido con las remesas es que ha alargado un eventual punto de crisis en términos de divisas que nosotros hubiésemos llegado, si no hubiera sido por remesas, hace 20 años, ¿verdad? Y es el tema de, sencillamente, nosotros ocupamos divisa para poder comprar todo lo importado, ¿verdad? Todo lo que nosotros no producimos. Eso es un serio problema. Y el puro balance aquí es que tenemos que vender al menos lo suficiente para poder cubrir esa divisa. Obvio, claro. Entonces, eso lo tuvimos... Esa crisis la tuvimos que haber tenido en el sentido en el cual lo que vendemos no ajusta para poder comprar lo que necesitamos hace 20 años. Y las remesas lo que han estado haciendo es, nos han estado alargando y nos han sosteniendo en el tiempo. Entonces, el problema sigue siendo, y aquí quiero aclarar algo, ¿verdad? El problema entonces no es de este gobierno. No, ¿verdad? es que es un problema, yo lo he aclarado, estructural. aquí no estamos, yo no estoy haciendo posición política, sino viendo la realidad. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, el gran problema, ¿no? El gran problema con las remesas, el gran problema con las reservas, es que justamente seguimos siendo, y lo trataron en el primer segmento, ¿verdad?, del programa, el tema de no somos competitivos, no somos productivos, no estamos atrayendo inversiones, el tema de, miren, aquí hay 2, 3 países de los cuales nosotros podemos aprender mucho, están aprovechando, ya se ha tratado en este programa, el nearshoring y toda esta migración de capitales que están saliendo de China y que lo que están buscando es lugares más cercanos al principal mercado. Y aquí quiero aclarar algo, por ejemplo, bien interesante, aquí no tiene que ver nada necesariamente ideológico. Por ahí decía, es que la inversión privada no llega a países con gobierno de izquierda. No es cierto. El inversionista va a llegar a donde haya condiciones y seguridad, independientemente de eso. Y entonces, miremos México, que México en realidad está teniendo unas tasas de crecimiento muy, muy positivos. De hecho, muchos de los hondureños que están mirando, que se están quedando en México, justamente es porque están encontrando mejores condiciones en México, no las de Estados Unidos, pero sí mejores condiciones que las de acá, y se están quedando y aumentó en la México. Inversión en México a pesar de la revaluación monetaria. Exacto, y que a pesar de que el gobierno es de izquierda, etcétera. O sea, en realidad esto tiene que ver con las señales que se dan justamente a la inversión. Miren, yo les digo algo, ya se está cumpliendo el sexenio de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. México va a una transición democrática de alternabilidad en el poder. Salió AMLO y México no se volvió un Corea del Norte. México no se volvió ningún país comunista dogmático. Sacó 8 millones de la pobreza. Yo digo, si así mantuviésemos la alternancia derecha-izquierda, como lo que ha pasado en México, sí, que ese es de izquierda, que ese es un comunista. Yo miro que México ha hecho un sexenio, bien o mal, de Andrés Manuel López Obrador, que haya marcado diferencia o no de los gobiernos del PAN y del PRI, eso es otra cosa. Bueno, eso. Yo no estoy diciendo que no. Yo le anuncio que la candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador va a ser la elegida por el pueblo mexicano. Bueno, por eso les digo. Pero si ese tipo de alternancias, sin mayor alteraciones,
alteraciones de todos los prejuicios que habían cuando ganó López Obrador. Que la gente decía, llega el diablo, llegan los comunistas a gobernar a México. Yo miro que México ha transcurrido Y ha sacado 8 defendiendo millones, su institucionalidad y su sistema ha democrático. sacado 8 millones de la pobreza. Si ha mejorado o no a México, queda en el debate. Aquí me dice José Luis, de derecha, que ha sacado a 8 millones de la pobreza, bien por Andrés Manuel López Obrador, y viene... Mucho mejor por el pueblo Y mexicano. por el pueblo mexicano, vienen las elecciones, si la derecha gana bien, si la izquierda gana bien, es el pueblo que juzga Sin los duda, gobiernos. sin Ok, duda. solo permítanme. Hoy sí, esta pausa, antes de que intervenga el ministro Ricardo Salgado. Y, además de Ricardo Salgado, va a intervenir en frente a frente, el gerente de Hondutel, José Antonio Morales. José Antonio Morales desde Tegucigalpa y Ricardo Salgado desde Santiago de Chile. Atentos. Voy a presentar a los funcionarios del gobierno por el factor geográfico, ¿verdad? Porque ya Ricardo Salgado tiene ya algunos minutos de estar conectado desde Santiago de Chile, así que, y después iría con don José Antonio Morales, gerente de Hondutel, que está aquí por una plataforma digital de Tegucigalpa, no hay mayor gasto. Ministro de Planificación y Estrategia Presidencial, don Ricardo Salgado, que está en una actividad oficial del Estado de Honduras en Santiago de Chile. Bienvenido, buenos días, es un placer escucharle. Ricardo. Bueno, aprovechemos los segunditos mientras Ricardo activa ahí su comunicación. Voy con el gerente de Hondutel, don José Antonio Morales. Señor gerente, bienvenido, buenos días. Bueno, pero por lo menos yo espero escuchar algo aquí. ¿Qué ha sucedido? Hola. ¿Con quién estoy? ¿Con el señor Morales o con Ricardo? No, el problema es allá arriba. Pero espérenme unos segunditos. Y tolérenme la reacción. No se preocupen, no estoy enojado. Que me gustan que las cosas sean así, rápidas, sí. Don Ricardo Salgado, ministro. Sí. Le escuchamos, Aló, ministro. bueno, Adelante. Hoy sí le escuchamos. buenos días. Pues antes que todo quiero enviar un cordial saludo a usted, Renato, por darnos la oportunidad y por supuesto a sus doctos invitados, que pues realmente arroja una luz de esperanza que en Honduras la academia finalmente tenga participación en, ¿cómo se llama?, en emitir opiniones y en entrar en el debate. Obviamente, en todo debate es imposible mantenerse alejado de la política y se tiene que tomar partidos. Le he escuchado atentamente las últimas participaciones y bueno, veo que existen entre ellos mismos algunos puntos encontrados, especialmente de carácter político ideológico, y es natural que los seres humanos somos animales políticos. ¿Me escuchan? Muy bien, Ricardo, muy bien, excelente. Sí. Entonces, programa, aunque esté dirigido a ser académico, inevitablemente será ¿cómo se llama?, político. Yo quiero decir que escuché también el reportaje que hicieron. Me parece que el reportaje es un poco contradictorio porque hay varias cosas que contradicen un entrevistado contradice al pasado, etcétera. Y yo coincido con los panelistas en algunos puntos. Uno, bueno, me alegra que reconozcan que no se trata de una alarma el hecho de que hayan bajado, porque el mínimo de 3 meses de importaciones es lo que se acepta internacionalmente. Luego, pues creo yo que también estoy de acuerdo en lo que dijo el señor que estuvo en la universidad. Yo no los estoy viendo, por eso no sé quién Está lo dijo. Ricardo Matamoros y Nelson Ávila, aparte de José Luis Moncada. Sí, Ricardo Matamoros. El director de investigación científica, sí. Sí, dijo, somos un país improductivo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y probablemente la otra cuestión en la que estoy de acuerdo es en que es preocupante el hecho de que tengamos que depender de esa productividad que no tenemos
para resolver nuestros problemas. Sin embargo, también hay una luz ahí. Hay que producir. Esa es la primera parte, Sí. producir. Luego, la otra cuestión es entender que debe existir un balance en la economía entre las exportaciones y la producción interna de bienes. ¿Por qué? Porque Honduras, por ejemplo, tiene 3 décadas de estar importando todo lo que se come. 95% de lo que consume. Ahí se le cortó Ricardo. 95%, me imagino que iba a decir de lo que consumimos. ¿Escucharon que dijo 95%, verdad? Yo Sí, pensé, me escucha. ahora sí, volvamos. Ahora lo escuchamos, Ricardo, de nuevo. Me escucha, sí. 95%, ahí nos quedamos. De lo que nos comemos es importado. Ah, ok, sí. Y eso quiere decir gasto de divisas. Entonces, ¿qué sucede? Este gobierno ha dedicado un gran impulso a fortalecer la producción agrícola. El año pasado, como dato, tuvimos una producción récord de frijoles, básico en nuestra dieta. Y por primera vez en muchos años no gastamos un lempira, $1, en traer frijoles de fuera para Honduras. Ya ahí estamos teniendo un giro porque nosotros necesitamos volver los ojos hacia ser autosuficientes. En la medida en que nosotros vamos produciendo, vamos a ir también perfeccionando otras áreas como la industrialización y el ingreso en el área tecnológica, pero debe entenderse que todos estos son procesos. Luego, yo creo que también comparten sus invitados con nosotros que no tenemos el nivel educativo, que se ha descuidado la educación del país a tal extremo que no tenemos en este momento para competir tecnológicamente, a pesar de que tenemos mucha gente interesada en nosotros. Ricardo, a propósito de lo que tú dices, como no, Sí. no nos estás viendo, te voy a relatar el titular de 5 columnas del Heraldo esta mañana. Resultados de evaluación en los 298 municipios del país. Retroceso de la educación es de 10 años. El Heraldo tuvo acceso a las últimas pruebas aplicadas a casi 100,000 estudiantes del país para evaluar los conocimientos en español y matemáticas y en ambas asignaturas. El nivel de los estudiantes sigue siendo un reto para el país. El principal problema siguen siendo las matemáticas. Honduras está como estaba en 2014, según muestran los datos. Ricardo, esos 5.6 años de escolaridad que tenemos en este momento, que caímos como 2 puntos después de la pandemia, ese es un problema que tenemos que resolverlo con urgencia. Bueno, yo creo que ahí tenemos otra cuestión donde la academia es fundamental. Honduras necesita una profunda reforma educativa y las matemáticas son centrales en eso, porque esto sencillamente fortalece el criterio lógico y lleva al pensamiento racional de las cosas. Otra cuestión es el castellano. Si nosotros no entendemos ni sabemos bien nuestro idioma, difícilmente vamos a pensar bien. Entonces, también se está trabajando en una profunda reforma curricular que permita que nuestro país avance de un programa acelerado, porque 10 años de rezago son realmente un castigo para nuestra población. Y entrar en la nueva era tecnológica requiere de que necesariamente fortalezcamos el área de las ciencias matemáticas y la lógica formal. Entonces, en ese proceso estamos trabajando. Yo pienso que la idea del apalancamiento no es una idea que esté mala. Yo pienso, ¿cómo se llama?, que los economistas ahí tienen un posible punto, Sí. pero hay que considerar algo que es importante. Nuestro país está limitado por las políticas macrofiscales y de responsabilidad fiscal que vienen impuestas por los organismos de financiamiento internacional que nos permiten un techo de endeudamiento y que prácticamente tenemos que andar pidiendo bajo el criterio ese de que no nos sobrepasamos ciertos techos. Esto lo conocen seguramente todos los señores ahí. El mercado del dinero no es un mercado libre. A los países como el nuestro le ponen techo. Bueno, creo que el techo que está en el acuerdo de
del próximo 2025 llega al 1% nada más para endeudamiento. Entonces, lo que se está haciendo ahora, yo pienso, ¿cómo se llama? Es trabajando intensamente en las cosas que ya hicieron otros, incluido Estados Unidos, incluido China, que es el trabajo infraestructural. Se está poniendo un gran esfuerzo en las carreteras. ¿Por qué? Porque por esa vía se generan puestos de trabajo, por esa vía se generan también oportunidades en corredor turístico. Hay programas más ambiciosos que durarán más tiempo, como el caso del tren interoceánico. Pero mientras tanto, tenemos gente que creo que ASJ tenía ayer en las noticias una estadística de 6 de cada 10 hondureños están en pobreza. O sea, están mal. Entonces, muchas de estas personas pasan hambre. Hay que resolver el problema inmediato. Pero estoy de acuerdo contigo, Renato, de que no podemos pasar toda la vida dando bolsas solidarias. Tenemos que pasar que hacer de esto una transición a una etapa de mayor productividad. Y la otra parte que pienso que es importante es que nosotros sí necesitamos incentivar la exportación, pero debemos ir perfeccionando las exportaciones, porque ahora solo exportamos cosas que normalmente fluctúan mal dentro de los mercados financieros internacionales y son una bomba. Y necesitamos también crecer en la producción de bienes nacionales. Yo recuerdo, y algunos de tus invitados, tal vez Nelson no, porque estaba muy chiquito, pero la cuestión, teníamos tenis hechos en Honduras, por ejemplo. Ahora todo lo importamos, todo lo importamos. Importamos ropa, desaparecieron los sastres, desaparecieron las costureras, desaparecieron los zapateros, los talabarteros, porque todo nos lo estamos importando. Nosotros necesitamos impulsar la producción nacional de todas las cosas que necesitamos consumir. Los uniformes de las escuelas, por ejemplo, los zapatos de los niños que van a las escuelas, todas esas cosas podrían perfectamente organizarse en cooperativas estilo MIPYME para que esta gente, ¿cómo se llama?, pueda generar empresas y que además no tengamos que gastar tantos recursos. El gobierno está en esa dirección, en la reorientación, sobre todo al agro. Estamos en el agro y vamos a multiplicar la cantidad de bonos. Y tenemos además un programa ahorita un programa experimental de ganado de granja, pollos, cerdos, etcétera, que se lo está llevando a cabo la SAC. Con el éxito de esos, vamos finalmente a derrotar para siempre la escasez de huevos, por ejemplo, porque es un programa, un programa que decididamente sustituye o resuelve ese problema. Ricardo, y también permitimos a la gente. Cuando regreses de Santiago, nos sentamos aquí en frente a frente con diversos sectores a analizar lo que nos estás diciendo, que nos parece sumamente importante. Te lo pido porque también quiere intervenir el gerente de Hondutel, que se quiere referir a esa inversión o a esa relación que ha hecho posible que el gobierno de El Salvador y Google construyan un edificio de Google para digitalizar la administración pública salvadoreña y toda la institucionalidad de ese país. Así que te corto aquí para que intervenga el gerente de Hondutel. Muchas gracias y cuando regrese nos vemos aquí en Frente a Frente. Muchas gracias y bueno, saludos a todos ahí. Muy bien. Hasta pronto, chao. Vamos y volvemos. Voy con don José Antonio Morales, gerente de Hondutel. Don José Antonio, sé que ha estado mucho tiempo. Primero, disculpa porque lo hemos tenido ahí mucho tiempo, pero la otra semana yo le prometo que vamos a ampliar sobre los convenios de Hondutel con sectores privados, no sé, con cuánta gente en función de digitalizar también la administración pública de Honduras con todo y las instituciones del Estado. Don José Antonio, le escuchamos por un minuto. Un gusto, Renato, un placer saludarle, un saludo a los panelistas. Mencionarle que nosotros también ya tenemos un convenio firmado con Google. Google estuvo en Honduras hace aproximadamente 2 meses y estamos realizando un proceso enfocado en nuestro país. Google
es una empresa internacional que brinda las herramientas para poder llevar servicios de valor agregado, y eso es lo que Hondutel su plan de rescate está llevando, proyectos de temas educativos, salud, inteligencia artificial. Nosotros estuvimos con ellos desde el año pasado entablando negociaciones y ellos han realizado el mismo proceso que han hecho en El Salvador en nuestro país a través de Hondutel. En el caso de El Salvador, pues ellos, la torre no es una torre de Google, ellos lo que tienen es un piso en esa torre para llevar a cabo los procesos que están realizando dentro del gobierno salvadoreño. En el caso nuestro, nosotros somos representantes directos de la empresa para gestionar, vender, comercializar e implementar todos los productos y servicios que Google tiene para este mercado latinoamericano. En ese sentido, decirle que nosotros, en pantalla se está observando el evento de lanzamiento que tuvimos ya con los ejecutivos de Google aquí en Honduras, y Hondutel, pues en ese sentido, y el gobierno de Honduras también ha dado un paso adelante en ese sentido para poder gozar de las herramientas tecnológicas que Google ofrece a los mercados latinoamericanos. Acépteme un frente a frente sobre esta temática la otra semana, José Antonio. Con todo gusto. Excelente, muy bien. Pausa y volvemos.